Y así por estas lindas acciones, Ji-won estaba confirmando lo tanto que había negado, que a este punto de su relación con Do-yeon ya lo quería, lo amaba, estaba completamente segura de eso. Incluso, sorprendentemente, tenía una buena relación con sus suegros. Lo amaba tanto que incluso sentía que si Do-yeon la dejaba ya no podría seguir con su vida, y eso era algo que lo aterraba. ¿Cómo pudo llegar a amarlo así? Pero esos miedos se alejarían. Do-yeon ya había confirmado que realmente la amaba. Y a pesar de sus miedos por su infancia rota, el temor de condenarse a un matrimonio al igual que el de sus padres, se marchó. Pues Do-yeon le aseguraba una vida completamente feliz. Y a pesar de haberse resistido tanto, ya había tirado sus miedos, esas barreras, para por fin decir el sí a esta hermosa relación. Sabía que le esperaba un futuro próspero al lado de Do-yeon, así que era momento de amar completamente. Pero tan pronto como llegaron a casa, Do-yeon empezaba a actuar raro, pero es que en realidad él ya no aguantaba las ganas de besar a Ji-won. Siempre se encontraba desesperado por estar con ella. Mientras el asunto se intensificaba, Do-yeon le aseguraba a Ji-won que su sola presencia lo seducía por completo, pero esto solo la hizo pensar. Siempre Do-yeon era el que hacía todo esto, siempre la protegía y también iniciaba estos momentos tan ardientes, así que para mostrarle su amor, en este momento de pasión, ella es la que tomaría el control. Obvio, por supuesto, enloqueciendo completamente a Do-yeon. Y aunque era el sueño en vida de Do-yeon, esto no se cumplió, pues fueron interrumpidos por una llamada. Y si fuera cualquier persona, simplemente lo ignorarían y seguirían. Pero en este caso era diferente, pues la persona que les habían llamado era la mamá de Ji-won. No solo eso, cuando ella contestó no escuchó la voz de su madre, a lo que fue Do-yeon el que contestó para asegurarse de qué es lo que estaba pasando. Pero ya al enterarse, no sabía la forma ni cómo decirle a Ji-won lo que pasó. Así que como pudo y con el corazón muy apachurrado, simplemente la abrazó y le dijo que tenían que ir de urgencia al hospital, pues su madre había tomado un frasco entero de pastillas para dormir. Y aunque Ji-won empezó con sus arranques de querer ir sola, que ella puede y que no quiere molestar, esta vez Do-yeon no la dejó. Estaban juntos en esto, así que los dos irían. Ya así llegaban al hospital. Do-yeon realmente estaba preocupado por Ji-won, pero ella negaba todo. Siempre decía que estaba bien, que no pasaba nada, que él se tuvo que quedar en casa, pero él ya la conocía. No le creía cuando su expresión estaba tan triste. Y justo fue eso, que ya no lo pudo ocultar. Estaba triste, pero no por el hecho de lo que hizo su madre. No tenía la intención de interpretar el papel de hija. Es que solo la sensación extraña de ir a visitar a alguien que no te ama, que no te quiere. Incluso que alguien que en tu propia boda solo quiso ser un invitado más. Una persona que sabe que claramente es egoísta y no le importa a nadie más que ella. Así que no entendía qué razones tuvieron que pasar para que llegara a ese extremo. Una persona de corazón tan frío. Así que al llegar con su madre, lo primero que fue es reclamarle. ¿Por qué estaba haciendo estas cosas? ¿Acaso no es la vida que ella quería? ¿No la trató tan mal por ese motivo? No quería estar en una vida solitaria y sin nadie porque solo le importa a ella misma. Entonces, ¿por qué ahora trató de hacerse daño? Pero así ella le aclaraba que no quiso hacerse daño. Simplemente que ha tenido mucho insomnio y lo único que se le ocurrió es aumentar su dosis. Pero para Ji-won esto no era realmente la verdad. Pero antes de que esta discusión se hiciera más fuerte, llegó un hombre misterioso a interrumpirlos. Este hombre misterioso era también un profesor. Era la persona que les había llamado. La voz extraña que Ji-won había escuchado era de parte de él, que llegaba el momento de presentarse ante Ji-won y le pedía disculpas por alterarla así. No era bueno para una embarazada recibir una noticia así.
Pues es que realmente cuando encontró a su madre estaba tan preocupado. Por eso se comunicó con ellos. Pero a los minutos su madre volvió a despertar y lo empezó a regañar, pues no, para ella no era necesario hablarle a su hija por algo así. Pero para Ji-won no había problemas, pues necesariamente tenía que llegar, al final de cuentas era su madre. Pero para sorpresa de Ji-won, el profesor atendía a su madre. Las cosas que ella debería estar haciendo porque es su hija, él lo estaba haciendo. Incluso veía la cara de su madre. Obvio, dejándolos confundidos a los dos. Nunca la habían visto así. Pero antes de que se marcharan, el profesor pidió hablar con ellos. Lo que él les quería decir es que era su culpa por la que la profesora no podía dormir. Pues él ha estado insistiendo mucho, ha querido mantener contacto y siente que eso es lo que la abrumó. Y también le pedía el permiso, con todo el debido respeto a Ji-won, porque quería estar con su mamá. Desde que la conoció, sintió que el verdadero amor era ese. No podía quitar sus ojos a ella. Sabía que la profesora realmente era su tipo ideal, y con el permiso de ella quisiera poder entablar una relación. Pero lo más sorprendente fue que cuando Ji-won le preguntó qué es lo que le vio a su madre, fue que el profesor dijo que es porque tenía buen corazón. Palabras que mantenían furiosa a Ji-won y que realmente no podía tomar en serio. Iba en el auto tan molesto. Sabía que el profesor algo ocultaba. Eso no podía ser cierto. ¿Cómo que su madre tenía buen corazón? Sabía que su mamá era un monstruo. Uno de esos que por más que los apuñales no sueltan nada de sangre. Comentario que dejó a los dos realmente impactados. Es que Ji-won le afectaba tanto. Toda su vida realmente abandonada por ella. Ni cuando se hospitalizó, ni cuando se llegó a romper el pie. Mucho menos cuando alguien le acosó y tuvo que ir a la estación para denunciarlo. Nunca apareció. Incluso le decía que estas tonterías no le importaban. La única mujer que se mantuvo a su lado, actuando como su madre, fue la mamá de Minwoo. Por eso no entendía esa tontería. Una persona fría, desalmada, de tanto corazón, su naturaleza despiadada. Sabía que una mujer así solo quería estar sola por el resto de su vida. Pero ahora, al ver la expresión que mantenía cuando el profesor la limpiaba, el ver esas cosas, ¿cuántas veces no esperó ver una mirada así de relajada de parte de ella? Muchas veces anhelaba, ansiaba que su madre la mirara con algo más que desprecio. Por eso sentía su corazón tan herido. Y obvio Do-yeon no podía dejar pasar por esto. Pues al llegar a su casa quería hablar con ella, quería aclararle qué es lo que sentía, porque Ji-won siempre se escondía en un escudo. Ponía una pared de hielo para fingir que estaba bien, como siempre lo había hecho. Pero ahora no. Ahora tenía un esposo a su lado dispuesto a acompañarla y consolarla todo lo que quería. Pero aunque Ji-won se resistía y aclaraba que estaba bien, que nada pasaba, Do-yeon le aclaraba algo. Esto era lo único que podía hacer por ella. No sabe cómo consolar a alguien que solo dice estar bien. Así que esto fue todo para Ji-won y su corazón. Para así empezar a llorar a todo lo que podía. Por primera vez podía demostrar sus sentimientos. Podía llorar y desahogar ese corazón tan reprimido que tenía. Y por supuesto, ahora su lindo esposo la consolaría todo lo que ella quisiera. Pero así después de llorar, Ji-won le confesaba que ni siquiera sabía por qué lloraba. O sea, estaba molesta, pero no a ese punto de llorar así. Pero quería ser sincera con Do-yeon. Eso de aguantarse sus lágrimas venía de su infancia, cuando en una de sus múltiples peleas de sus padres, ella se sintió tan desesperada que lloró. Pero el motivo de su llanto hizo que la pelea aumentara mucho más de intensidad. Así que ahí supuso que tenía que aguantarse no llorar, y su mente la hizo que cada vez que quisiera llorar, apretara tan fuerte los dientes, pues al final sus lágrimas no arreglaban nada. Pero no solo eso, sus padres se casaron jóvenes y porque ella estaba a punto de llegar. Después su padre se fue con otra mujer y simplemente la abandonó. No es como si su madre la abusara, la golpeara o la maltratara.
pero no recibió ni una pizca de amor por parte de ella. No es que le disgustase, pero sí hubiera preferido algo de amor. Pero conforme el tiempo, personas llegaron a su vida, como sus mejores amigos, incluso la madre de Mingo, y ahora pensaba mucho más. No quería dejarle esos traumas a su bebé. Quería mejorar, incluso el miedo de ser igual a su madre le abundaba por su cabeza. Pero no solo eso, ahora tenía que esforzarse por ser buena madre y también por ser buena esposa. No quería defraudarlo también a él. Pero para Do-yeon esto no era así. Ji-won era todo lo que deseaba. Incluso le confesaba que le salió muy bien lo que hizo antes de que le llamaran. Amaba a su esposa atrevida, igual a sus múltiples facetas. Pero así, con esa confesión tan atrevida, estos dos volvieron a la intensidad de la pasión. Era una forma de ellos para mostrarse amor. Y esto solo lo reafirmaba. Amaba tanto a este hombre que daría su vida por él. Y así, en medio de este acto, le hacía saber a Do-yeon que lo amaba. Obvio, palabras que le dejó completamente atónito. Atesoraba tanto este momento. Por fin poder escuchar esas palabras. Así que también le hizo saber sus sentimientos a Ji-won. Le decía te amo. Y así los dos quedaron un poco aturdidos, pues era la primera vez que ambos expresaban de manera abierta lo que sentían por ellos. Aunque Do-yeon expresara muchas veces que la amaba, nunca se lo había dicho de forma tan directa. Pero esto les fascinaba. A pesar de que fue sorpresa, Do-yeon quería seguir escuchando eso siempre, todos los días. De esa manera tan repentina no pudo saborearlo bien. Así que de esta manera, Ji-won se acercaba, le daba un dulce beso y le decía que lo amaba. Y Do-yeon igual, le decía que la amaba. Le decía que la amaba tanto que a partir de hoy, todos los días de su vida le dirá que la ama. Así que por primera vez, Ji-won pudo experimentar un momento lleno de felicidad, de sentirse amada, de sentir paz, de sentir que por fin tenía un dulce hogar. Y así iniciaban un nuevo día, despertando a su lado juntos. Y así empezaban un nuevo día, los dos juntos, abrazados y con muy pocas ganas de ir a trabajar. Pero aunque Do-yeon la quería convencer para aplazar ir a la escuela y para él fingir que está enfermo, pero Ji-won se rehusó. No quería aprovechar sus influencias para faltar, y mucho menos le tenía que dejarle más trabajo a su secretario. Así que era momento de levantarse y empezar un nuevo día. Así, con mucho pesar, él aceptaba, pero antes de irse cada quien a sus lugares, él quería pasar un momento apasionado antes de decirse adiós. Momentos como este nunca se iba a acostumbrar Ji-won. Y por esa mañana tan apasionada, Do-yeon iniciaba su día laboral de excelente ánimo. Parecía que nada le iba a arruinar este día, por más que su secretario le empezaba a decir tantas cosas de trabajo, para nada lo arruinaba. Él se sentía en un excelente día, de excelente humor, pues todos estaban desanimados y tristes. Incluso veía las plantas muy frescas cuando claramente estaban marchitas. También creía que el excelente clima que había, cuando parecía que iba a caer una nevada, hasta que pasó algo que lo cambió por completo. Y claro que su secretario Lee lo notó. El padre de Jae-in, su profesor, estaba otra vez gritando y pidiendo por él. Y aunque él quiso huir y mandar a que lo sacaran, él claramente se dio cuenta de la presencia de Do-yeon y empezó a gritar por él, a rogar que tenían que hablar. Quien le rogó que por favor lo escuchara solo una vez, una última vez y ya. Y esto realmente le causaba tanta impotencia. Pero no se negaba. En un cuarto más privado se disponían de hablar. Así Do-yeon le confesaba a su profesor que su esposa está embarazada. Sabía exactamente a qué vino, a volver a rogar por su hija. Pero ya esto era diferente. Necesitaba entender que ya no solo era él, era su esposa y su bebé.
y los tenía claramente que defender. Pero así él le pidió que por favor no podía enviar a Jaein al extranjero. Solo tenía 24 años. Tenía un futuro próspero y brillante. De manera enojada le preguntaba ¿y qué pasaba con su esposa y su hijo? Se trata de su bienestar. Para él su hija era tan preciada, pero de igual forma también su esposa y su hijo son los más preciados en su vida. Y no le importa a nadie ni nada más que ellos. Le parecía insensato, incluso injusto, que quisiera condenar a su hija, hacer que su hija se vuelva en una criminal, solo por algo de obsesión. No había hecho nada todavía, era solo algo de obsesión. Pero a Sido John le aclaraba algo. Al principio fue acoso, acecho, y ahora fue una intrusión residencial. Y así va a seguir escalando las cosas. Y él lo sabía, no tenía más argumentos, así que lo único que hizo fue arrodillarse y llorar por perdón una última vez. Quería evitar que su hija se volviera una criminal. Era lo único que podía hacer por ella. Incluso prefería 1000 veces meterla en un hospital psiquiátrico y no saliera hasta que obtuviera su permiso. Lo prefería 1000 veces antes de meterla a la cárcel. Pero ante esto, al ver a esa persona tan vulnerable, llorando, pidiendo, suplicando por un perdón, incluso recordando a ese profesor alegre que antes era, accedió. Pero le advertía que el hospital será escogido por él. Y no, definitivamente que no iba a salir. Parecía acabar esta tan lamentable reunión. Mientras tanto, Tae-woo iba caminando a casa con su nueva novia. Claramente Sejun por atrás viendo todo. Incluso observaba cómo ellos hablaban de ella. A veces estas cosas la molestaban. Pero antes de todo fue interrumpida por el delegado de su clase, quien le había pedido antes de salir que si se podía quedar solo para comentarle algo. Quería discutir algo con ella sobre el viaje escolar, pero claramente a Sejun se le olvidó y se fue. Pero así ella quería saber qué era lo que tenía que discutir. Algo que lo hizo seguirla para encontrarla. Debería de ser muy importante. Pero estas palabras lo hicieron poner muy nervioso, pues quería ir con ella a algún lugar a comer antes de decirle todo, o ni un poco para escuchar su opinión. Simplemente tomó de su mano y empezó a caminar con ella. Pero para sorpresa de Sejun, Tae-woo la detenía y le pedía al delegado de la clase que soltara su mano. Le aclaraba que ella no quería ir con él. Y de todas formas el delegado también le decía ¿para qué se metía si Sejun tampoco se iría con él? Le parecía tan ridículo que se metiera. Se supone que Tae-woo tenía novia. ¿No acaso estaba yendo a casa junto con ella? Pero algo impactante soltó. No era su novia. No estaban saliendo. Solo eran compañeros de clase. Cosa que los dejó realmente impactados. Todo el mundo aseguraba que ellos dos eran novios. Y para sorpresa es que no lo eran. Así que ahora tenía que soltar la mano de Sejun. Y así empezaron rápidamente una pelea por ella, que empezó a acumular gente que los observaba. Dos adolescentes peleando por una, hasta que Sejun se hartó. Le aclaraba el delegado que hablarán mañana y a Tae-woo que no se metiera en sus asuntos. Pero el delegado no quería. Tenía algo importante que decirlo, así que no halló más remedio que gritarle abiertamente que le gustaba y que estaba completamente enamorado de ella. Confesión, ni que Sejun ni Tae-woo supieron cómo reaccionar. Y obvio, poniendo celoso a Tae-woo, ya le iban a ganar a Sejun. No había respuesta para eso. Decirlo y gritarlo enfrente de todos era peor. Pero no se esperó ni un segundo Tae-woo para seguir con esta escena. Rápidamente jalaba su brazo, pero el delegado no se rendiría tan fácil. Quería escuchar la respuesta de Sejun, pero Sejun así le aclaraba que de eso hablarán mañana. Pero no, eso no pasaría, pues Tae-woo se regresó y de manera agresiva y enojada le aclaraba que Sejun jamás saldrá con él. Nunca lo iba a permitir, pero él no entendía por qué. ¿Por qué meterse? Y así él aclaraba que él es el único hombre que estará en la vida de Sejun.
así que no tenía por qué confesarle nada. Pero en vez de tener una reacción enojada, él realmente admiraba la forma en que Taewoon estaba enamorado de Sejong, para así finalmente marcharse los dos juntos. Pero no lo comprendía. ¿Por qué estar haciendo esto ahora? Y también no entendía su reacción. ¿Por qué hacerle caso? ¿Por qué hacer todo lo que él dice? ¿Estaba tan acostumbrada a él? ¿O realmente tenía sentimientos por él? No sabía qué pensar. No sabía nada de su corazón. Además, ¿no se supone que se había alejado? Pero así rápidamente se soltaba. Le aclaraba que él no es nadie para decidir por ella, ni mucho menos para meterse en su vida. Pero Taewoon no entendía. Entonces, si quiere salir con él. Pero para Sejong no era así. No se trata si iba a salir con él o con otro o quien sea. Era ese simple hecho de que él se siguiera metiendo a su vida. No podía seguir interfiriendo así. ¿Por qué hacía esas cosas? ¿Por qué reaccionar de esa manera? Pero así Taewoon le aclaraba que sí, se va a meter las veces que quiera en su vida. No podía salir con él. No podía salir con nadie más. Y si le parece realmente injusto, podía meterse en su vida, podía decidir. Así que de esa forma tan extraña, los dos se declararon el amor. Y aunque esto fuera muy vergonzoso, la abrazó, finalmente declarándole sus sentimientos. El ambiente estaba romántico, dispuestos los dos a besarse. La única persona que él ha amado es a ella. La falsa relación que se inventó no era verdad. Ella era partícipe de esto, pues ella sí tenía en claro que a Taewoon le gustaba Sejong. Y así Sejong se dio cuenta de lo enamorada que estaba de él. ¿Cuántas veces no negó esos sentimientos? Y ahora aquí enfrente los aceptaba. Los dos estaban dispuestos a avanzar para el siguiente paso. Pero no fue así. Antes de que aclararan qué tipo de relación tendrían, el auto de Do-yeon llegó para ponerlos incómodos. Y aunque Ji-won estaba feliz porque finalmente ella aclaró sus sentimientos, Do-yeon estaba enojado, más que enojado, celoso, y por eso mismo el ambiente estaba incómodo. Al final de cuentas, él había criado a Sejong. Y aunque quería intimidar a Taewoon, él no se dejó. Incluso le afirmó que a partir de ahora siempre los verían juntos y siempre estarían pegados uno con el otro. Y aún estaba dispuesto a seguir con las amenazas, pero Ji-won lo interrumpió, cambiando el ambiente rápidamente. Pero después de toda esa plática incómoda, ellos le preguntaban a Ji-won sus dudas sobre el viaje escolar. Estaban muy felices y muy ansiosos por ese viaje escolar, pero rápidamente se activó los celos de dos hombres, pues Sejong aclaró que todas estaban emocionadas por ver al profesor de educación física en la piscina. Obvio, Do-yeon también entró en alerta cuando escuchó eso, así que frenó de golpe y le preguntó a Ji-won si acaso el tipo que le declaró sus sentimientos iría a un viaje escolar con ella, y obvio que Ji-won se lo confirmó. Este problema para los jóvenes enamorados se arregló enseguida, por Sejong aclaraba que solo tenía ojos para alguien, no le interesaba a nadie más. Pero para nuestra pareja principal no era así. Do-yeon se veía realmente molesto, e incluso Ji-won se acercaba a hacerle compañía, pero lo notaba frío y distante, y esas cosas no funcionaban con ella, así que ahora ella era la molesta. Así que Do-yeon se atrevió a preguntarle si podía ir con ella al viaje escolar, a lo que Ji-won de inmediato se negó. No podía hacer lo que quería siempre, y justo así fue cuando empezó la discusión. Pues Do-yeon estaba dispuesto a ir el día de mañana a hablar con el director para que cambien a Ji-won y no vaya al viaje escolar. Pues está embarazada, no puede estar tanto tiempo en un autobús. Y esto la sorprendió, pero también la molestaba. ¿Por qué hacía menos su trabajo? ¿Por qué hacer eso? Pero para Do-yeon no estaba haciendo nada malo. Simplemente Ji-won no tenía por qué ir. Pero esto sí era importante. Tal vez para él solo era un simple viaje escolar, pero para ella no, eran los últimos recuerdos con sus alumnos. Así que Do-yeon se fue enojado, no sin antes decirle que hiciera lo que se le diera la gana, y claro que Ji-won no le pediría perdón. A veces sentía que Do-yeon hacía menos su trabajo como profesora, y así sucedió en la cena, sin hablarse,
Y aunque sabían que los dos estaban mal por no hablar claramente las cosas, Do-yeon no podía evitar pensar el verdadero problema. No era que no quería que Hee-won fuera, solo que odiaba la idea de que el profesor estuviera muy cerca de ella. Así que sí, esta discusión siguió. Y así ambos se fueron a dormir enojados, sin hablarse, sin estar abrazados. Y aunque ambos se sentían así, sintiéndose solos, tristes y decepcionados, ninguno estaba dispuesto a ceder. Y así pasaron 2 días distanciados. Incluso al momento de despedirse para este viaje estaban todavía en esa situación, pero un poco arrepentidos. Pues Hee-won sentía una tristeza inmensa de irse así, despedirse así nada más. Así que antes de decirse adiós, tomó la mano de Do-yeon. No podía irse así. No podía no despedirse de él. Situación y momento que Do-yeon ya no podía aguantar. Así que finalmente los dos se abrazaron tan amorosamente. Y lo más raro es que mientras ellos derramaban amor y se arrepentían y se perdonaban, todo el mundo miraba esa curiosa escena. Le pedía perdón y realmente le pedía perdón y le decía que le esperaría pacientemente. Así que no tenía por qué preocuparse. La amaba. Y eso era lo único que importaba. También le pedía que se fuera antes de que hiciera una locura. Y si lo llegaba a hacer, quería su perdón por adelantado. Así para finalmente irse, pues lo sabía. Si seguía más tiempo con ella, sabía que haría una locura. Así que por fin empezó el tan ansiado viaje escolar. Pero lo raro para Hee-won es que su amiga, la profesora Kim, no paraba de tomarle fotos. Y así pasó durante todo el transcurso. Cada que hacía algo sonaba el clic de una foto. Así que esto era obvio para ella. Y entonces, hablando tranquilamente ellas dos solas, se dieron cuenta qué es lo que pasaba. Do-yeon la había comprado para estarle tomando fotos e informarlo de todo lo que pasa. Y eso lo molestaba. ¿Acaso Do-yeon no confiaba en ella? ¿Por qué mandar a vigilar? Lo peor es que la señorita Kim se prestaba para eso. Así que tomó su celular y empezó a leer toda la conversación, cosa que solo la hizo enfurecer más. Pero no tardó ni un segundo en que su celular empezó a sonar. Claramente era Do-yeon, pues ya le habían anunciado que lo descubrieron. Y así rápidamente, y aunque ella le contestó enojada, no pudo evitar sentirse ansiosa cuando Do-yeon empezaba a decirle que no podía estar sin ella. Incluso saber que estaba enojada lo desconcentraba totalmente de su trabajo. Y aunque su molestia era porque Do-yeon no confiaba para nada en ella, no tardó mucho en que éste la contentara. Pero también descubrió algo. De emergencia Do-yeon estaría yendo al extranjero, y ella estaba curiosa. ¿Cómo que un viaje al extranjero de emergencia? De manera rápida le explicaba qué es lo que pasaba. En un lugar donde están haciendo una construcción, hubo un accidente, así que tenía que ir de emergencia. Necesariamente tenía que ir. Era el jefe y tenía que asegurarse de los empleados y de las personas que fueron heridas. Le decía que no se preocupara, que tomara todo con calma. Pues muy pronto, en un día o 2, estaría con ella. Y esto solo hizo preocupar a Hee-won, peleando de manera innecesaria cuando Do-yeon podía estar en peligro. Pero no, simplemente él ya no quería estar peleado con ella. Y también le pidió una disculpa por haberse casado tan apresuradamente. Ni siquiera tuvieron tiempo de ir a vacacionar juntos. Eso también era parte de su molestia. Ella irá a unas vacaciones con otro hombre y ellos dos no pudieron disfrutar para nada su luna de miel. Y esto solo hizo que empezara a derramar lágrimas. Se sentía tan triste. Un hombre tan amoroso que solo se preocupaba por ella. Pero toda esta emoción fue cortada de repente, pues Do-yeon le empezaba a hacer comentarios bastante fuertes y sucios. Claro, sin importarle que lo estuvieran escuchando. Así para finalmente despedirse, no sin antes decirse un te amo y esperarse. Después de eso, iba otra vez con la señorita Kim
pues estaba un poco avergonzada. Ella había escuchado todo, pero también tenía curiosidad. ¿Con qué le había comprado Do-yeon para aceptar ese encargo? Y aunque al principio se resistía, al final le terminó contando que, pues Do-yeon le había prometido un viaje durante las vacaciones de verano. Y aunque Ji-won se quería hacer la enojada, no lo pudo resistir. Su amiga estuvo todo el año queriendo ahorrar para irse de vacaciones, así que esto era su momento de aprovechar. Y también era el momento perfecto para que las dos disfrutasen. Pero en otro lugar, Jain abría la puerta muy emocionada, esperando ver a Do-yeon ahí, pero toda su ilusión se fue para abajo, cuando lo único que vio fue a su padre. Su padre quería que se emocionara, que platicara con él, pero no. Jain solo quería ver a Do-yeon, lo único que salía de su boca era Do-yeon, y se alteró cuando su padre le dijo que Do-yeon no vendría. Así que parecía completamente enloquecida, y le decía a su padre que era por esa mujer. Desde que esa mujer entró a la vida de Do-yeon, él perdió la cabeza. Y esto ya no lo iba a perdonar más. Y esto solo hizo reaccionar a su padre. Jain iba a seguir escalando, hasta hacer algo muy grave. Su padre quería hacerla entrar en razón. Do-yeon ya estaba casado, ya había hecho una vida. Tenía que dejarlo en paz, enamorarse de otra persona. Pero ella no quería eso. En un arrebato de ira tiró una silla y le aclaraba a su padre que eso no era así. Esa mujer lo había engañado, se había embarazado de otra persona y estaba obligando a Do-yeon a hacerse cargo de ese bebé. Ese bebé no era suyo. Tenía urgentemente que salir de ahí. Tenía que ir a ver a Do-yeon. Do-yeon le había prometido que ellos dos se iban a casar. Pero esto solo hacía preocuparse más a su padre. Jain de verdad no iba a entender que Do-yeon no es para él. Y aunque él tenía la esperanza de que ella se iba a arreglar en este hospital, ya lo veía como un caso perdido. Así había pasado el viaje escolar. Ji-won ya se encontraba en su casa en compañía de Mira, quienes las dos veían las noticias, viendo todo lo que había pasado. Y aunque Ji-won no quería decir abiertamente que estaba preocupada, era obvio para Mira, quien la trataba de apoyar. Y también daban un recorrido por la casa. Estaba tan feliz de que su amiga se haya conseguido una casa muy bonita. Pero se quedó en shock cuando ella le mencionó que también había invitado a Min-wook a cenar. Y así, por la reacción que tuvo, se dio cuenta que estos dos habían vuelto a pelear otra vez. Y ya finalmente le contaba la razón y le admitía que sí estaban peleados. Es que Min-wook había saludado a su padre, le había contado de su negocio y él estaba dispuesto a invertir, pero Min-wook rápidamente rechazó esta oferta. Y esto realmente le molestó. ¿Por qué no recibir esa ayuda? ¿Por qué tenerlo que hacer él solo? Pero a diferencia, Ji-won sí entendía. Min-wook quería hacer su propio esfuerzo, decir que él solo logró las cosas. Pero todo esto fue interrumpido con la llegada de la pequeñita de Yeon-soo, quien venía muy animadamente con ellas y rápidamente ganándose a Mira, que le parecía una niña muy tierna. Pero al mismo tiempo Ji-won escuchaba el ruido de la puerta y eso realmente la alarmó. Estaba asustada, y más cuando sí logró ver una sombra atrás de la puerta. Así que su temor se hizo más grande. No sabía quién era, un ladrón o alguien más. Incluso pensó en la posibilidad de que Jain estuviera aquí. Y entrando en pánico, lo único que se le pudo ocurrir fue agarrar una maceta que estaba cerca. Así que cuando esta persona misteriosa entró, no dudó ni un segundo en atacarla. Pero tristemente atacó a Do-yeon. Y ahora sí, de verdad, entrando en pánico. Mientras Do-yeon fingía estar bien, pues esta no era un recibimiento muy normal. Así que ahora estaba preocupado por él. También le aclaraba que había hecho todo el trabajo rápido y tomó el primer vuelo hacia casa, así que por eso había llegado mucho antes y claro que no le dijo nada para llegar de sorpresa. Así que ahora quería continuar con lo que tanto había esperado. Así que empezaron un par de besos muy apasionados y así siguieron, a tal punto que la cosa estaba avanzando. Pero de repente Ji-won cayó en cuenta de algo. Y aunque sentía las palmadas de Ji-won intentando quitarlo,
Do-yeon no apartaba sus manos de ella, hasta que por fin se dio cuenta que había más personas en casa. Y todo se volvió tan extraño cuando Do-yeon empezó a sangrar. Era claro que Do-yeon estaba molesto. Él quería llegar y tener un momento a solas con su esposa, pero ahora llegaba y todo el mundo está aquí. Y mientras Hee-won le curaba las heridas, le aclaraba por qué lo había golpeado. Tenía tanto miedo de que fuera Jae-in o un ladrón, así que lo primero que se le pasó fue haberla golpeado. Pero así Do-yeon también le hacía sentir segura. Le decía que eso ya no pasará. Esta casa le había instalado lo mejor de la seguridad. Al mismo tiempo, Yeon-soo observaba de lejos. Se acercó curioso a Do-yeon, pues quería darle una curita para su herida. Pero a diferencia de lo que ella creería, Do-yeon tenía una cara muy seria y enojada, lo que hizo que estallara en lágrimas. Le decía que ya no le iba a dar nada a ese hombre muy malo. Así que Do-yeon trató de poner su mejor cara y se acercó a ella, pidiéndole que por favor le pusiera esa curita. Pero lo que en verdad quería es que lo pegara y se fuera a su casa. Pero al mismo tiempo llegaba otro invitado. Min-wook acababa de llegar con la cena, obvio, aumentando su mal humor. Así que todos ya se encontraban cenando, disfrutando de la comida, mientras Do-yeon sacaba plática para buscar algo para poder correrlos. Y así persuadía, y así lo estaba haciendo, pidiendo que si no tenía mucho tiempo, podría organizar su tiempo y pasarla más con Mira. Pero al proponer esto se dio cuenta de la situación. Estos dos estaban peleados, pero también miró la dulce cara de Hee-won, algo que lo puso contento, así que por debajo de la mesa empezó a acariciarla. Pero ella solo parecía confundida, hasta que Mira le avisó que la pierna que está acariciando era la de ella, y empezando una mini discusión con Min-wook y Hee-won, quien le reclamaban por hacer eso. Pero ahora que ya todos estaban así, él aprovechó la mejor manera para decir que se vayan a reconciliar. Tenían poco tiempo. No podían verse. Así que no era mejor pasar el momento peleando. Tenían que reconciliarse. Les aconsejaba pedirse perdón, no ignorarse y tratar como si nada hubiera pasado. Así que finalmente estos se pararon para ir a reconciliarse. Además, estos dos ya habían captado que Do-yeon los quería correr. Y aunque Hee-won no quería, pues apenas estaban cenando y quería pasar tiempo con ellos, Do-yeon le aseguraba que nada pasaba. Ellos tenían que reconciliarse. Deberían de estarlo pensando. Era la atmósfera perfecta para hacerlo. Y sí, ellos le daban la razón. Era momento de platicar sus problemas. Y también de Hee-won para pasar tiempo con su esposo. Y así se despidieron. Así que cuando estuvieron solos, rápidamente intentaron hablar sobre su pelea, y haciendo las paces y prometiéndose que ya no lo iban a hacer, y rápidamente pasaron a la pasión, pues estos dos no perdían el tiempo para darse ese tipo de amor, y más porque Do-yeon sentía que Hee-won le debía una recompensa por haber hecho que sus amigos se reconciliaran. Y sí, Hee-won estaba dispuesta, así que estos dos otra vez volvieron a estar juntos muy desesperados, pues al día siguiente tenían una reunión en la casa de sus suegros, donde estaban las tías escandalosas y ruidosas de Do-yeon, quien platicaban animadamente con Hee-won, y la plática que ahora estaban dando era acerca de Do-yeon, pues estaban tan sorprendidas de que él se hubiera casado, así que empezaron a contar las citas extrañas que él tenía. Por cualquier cosa rechazaba sus citas, incluso por minutos de tolerancia. Ni siquiera tenía ganas de recorrer sus juntas o atrasar su trabajo solo por salir. Cosas que a ellas le causaban tanta gracia. Incluso sabían que las citas de Do-yeon no ascendían más de los 5 minutos. Pero no tan bien. Y así su padre se pronunciaba, a decirle a Do-yeon que claramente los tenía aterrados, pues pensaban que nunca se iba a casar. Pero también culpaban a su hermano, pues al tener a Sejun tan chico, creían que era el motivo porque había asustado a Do-yeon. En esta familia todos se llevaban algo, pero lo sorprendente es que Hee-won se sentía a gusto. Disfrutaba de la compañía de su nueva familia,
No se sentía rechazada, no sentía que le hacían malas caras. Por primera vez se sentía que estaba en una familia, y eso la llenaba completamente de felicidad. Pero no todo era felicidad. Jae-in estaba recibiendo sus dosis diarias. Incluso a los doctores les sorprendía lo bien que estaba recibiendo sus medicamentos, pues ella les prometía que había hecho caso a su padre. No quería darle más problemas, así que estaba dispuesta a cambiar. Y ellos claramente que confiaban en ella. Se tomaba sus medicamentos sin poner objeción ni nada. Pero esto era todo lo contrario. Jae no se tomaba nada, solo fingía hacerlo, porque ella estaba muy decidida que Do-yeon era de él y no lo iba a soltar tan fácilmente. Él era suyo y siempre lo iba a hacer. Así que si tenía que hacer lo necesario para tenerlo, lo haría con mucho gusto.